analizado, pero muy rápidamente, la geografía humana, ¿vale? Y hemos visto entonces las características esenciales de esta geografía humana, ¿qué son? Pues el hecho de que la población envejece, el hecho de que la población tradicionalmente es emigrante y no inmigrante, perdón, no funciona. Ya. A ver, el hecho de que la población es tradicionalmente emigrante y no inmigrante, perdón, tengo que corregir, y pues también el desarrollo de cierto éxodo rural, ¿vale? Vamos a ver, entonces, lo de emigrante. Hay que saber que durante distintos periodos, por ejemplo, durante el siglo XIX, pues la población española se fue, ¿vale? Bueno, no toda, por supuesto, pero una parte de la población, los más pobres, se fueron hacia América para encontrar una situación de trabajo o una situación económica mejor, ¿ok? Y luego, pues durante otros periodos, como por ejemplo los periodos más recientes de conflicto, pues durante los años 1950 a 1975, es decir, durante la dictadura de Franco, pues otra vez se desarrollaron nuevas olas de emigración, es decir, pues no inmigración, emigración, es decir, pues que la población estaba en España y de España se fue hacia el exterior, hacia otros países para buscarse la vida, digamos, ¿vale? Para huir de la dictadura de Franco, ¿ok? Otra característica, os decía también, es el éxodo rural. ¿Qué es esto? Pues es el paso de la población, seguro que ya habéis oído hablar de esto, es el paso de la población del campo hacia la ciudad. Pues, ¿cuándo ocurrió esto? Sobre todo en los años 50, ¿vale? Las regiones más pobres de España, sobre todo el centro, una parte del centro y el sur, pues se caracterizó en aquel momento por el éxodo rural. Es decir, que las familias más pobres que ya no encontraban trabajo, pues se fueron hacia las zonas más industrializadas para encontrar trabajo y hacia las ciudades más importantes para trabajar pues, en los servicios. ¿Okay? De ahí que pues, unas zonas como Cataluña, como el País Vasco, o sea, zonas muy industrializadas, pues se desarrollaron mucho más y obtuvieron una densidad de población muy elevada, mientras que otros lugares como Andalucía, más bien el sur de la península, pues sufrieron una pérdida, digamos, de población, ¿vale? De ahí que todavía, hoy en día, actualmente, hay una distribución de la población que cambia, digamos, según los lugares, ¿vale? La población se reparte de manera muy desigual en todo este país. Por ejemplo, pues podemos ver que unas provincias se componen de una densidad de población muy elevada, como por ejemplo el centro, en Madrid, y gran parte de la costa, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente por razones económicas, ¿vale? La economía de Madrid, como lo veremos luego, se basa en general, digamos, en la economía de servicios, así que hay mucho trabajo por ahí. Entonces, las zonas que se ubican alrededor de Madrid, pues aparecen con menos densidad de población, simplemente porque la gente se va para encontrar trabajo pues en las grandes ciudades y en las zonas, pues también en la costa, en la periferia, en las zonas más turísticas, ¿vale? Es decir que en el centro, en el interior del país, no hay muchas perspectivas de trabajo, ¿vale? De ahí que hay un gran contraste entre las provincias a nivel de la densidad de población, es decir, del reparto de la población en el territorio. ¿Dónde se concentra la población? Pues hemos dicho, lógicamente, en las ciudades más importantes, ¿vale?
Pues si miramos este mapa, otro mapa, no sé si se ve bien, no lo ve bien. Pues obviamente la población se concentra en Madrid, ¿vale? Como podemos ver, hay una mancha roja, pues es la capital, ¿vale? Esta capitalidad le aporta, digamos, pues una economía muy positiva, ¿no? Y en otros lugares, además de la capital, pues la periferia, ¿vale? Además de las ciudades, en toda la periferia de la península, es decir, en las costas, también podemos notar una densidad de población muy elevada. ¿Eso con qué se nota? ¿Con qué se relaciona? Pues se relaciona con la economía y el turismo, ¿vale? Básicamente son las dos razones que explican esta densidad de población en todas las zonas costeras, ¿vale? Algunas zonas del interior pues tienen manchas, digamos, de densidad de población según justamente las actividades que se desarrollan, pero sobre todo según el relieve, ¿vale? En realidad, todas las zonas más bien blancas son las zonas en las que pues, el relieve aparece como muy elevado, entonces la actividad humana es mucho más compleja en estos lugares, ¿vale? Entonces, tanto la actividad económica como pues, el relieve explican este reparto de población, una población más densa, más elevada en el centro o en la periferia de la península, ¿vale? Otra característica de esa población, con una densidad, hemos dicho, pues desigual, pero también bastante baja respecto al resto de la Unión Europea, pues es que la población en España envejece, ¿vale? Si miramos este mapa, podemos notar primero que es casi el negativo del mapa de la densidad de población, ¿vale? Tenemos en el centro pues un porcentaje de población muy joven y en el sur también, así como en la península, ¿ok? Y si volvemos aquí, pues notamos que son justamente las zonas en las que hay una densidad de población muy importante, ¿vale? ¿Veis? Tenemos como un mapa negativo, un contraste enorme entre estos dos mapas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tanto Madrid, o sea, el centro del país, como las zonas periféricas se caracterizan por una población mucho más joven que en las otras zonas, ¿vale? También, pues, la emigración en estas zonas, o sea, el éxodo, provoca el fenómeno, pues, de envejecimiento del interior del país. ¿Vale? Vamos a ver. Hemos dicho toda la periferia, toda la costa, además Madrid, son zonas con una densidad de población muy elevada. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo de la actividad económica. Pues esto provoca una emigración, un cambio del campo hacia la ciudad, de las zonas más pobres hacia las zonas más ricas. Es decir, que en realidad este paso de la población también tiene un impacto en el envejecimiento de la población en el interior del país, ¿vale? Los jóvenes, la población más joven, que busca trabajo, que busca zonas más cómodas, digamos, para instalarse, pues se va hacia las zonas más ricas, o sea, la periferia y Madrid, básicamente. De ahí que en el interior del país la población envejece mucho más que en estas zonas, ¿vale? Esto también pues, se nota, además del envejecimiento, pues al revés, crece mucho más la población en las zonas más densas y más jóvenes. Entonces aquí, otra vez, lo que me interesa es el contraste, ¿vale? El contraste que se puede notar entre el interior y el exterior del país, pero también entre el norte y el sur, ¿vale? Contraste que se relaciona con la actividad humana, con la actividad económica, pero también con el relieve que hemos estudiado la semana pasada, ¿vale?
Entonces, con esto, con esta densidad de población que se reparte de manera distinta, desigual en todo el territorio, pues tenemos unas ciudades más importantes que otras, ¿vale? Por ejemplo, pues, ¿qué tenemos aquí en los mapas? Pues tenemos Barcelona, arriba a la izquierda, luego Valencia, Madrid y Sevilla, ¿vale? Pues todos estos factores que acabamos de ver implican un desarrollo, un crecimiento distinto a nivel urbano, ¿vale? Pues vamos a ver, entre las ciudades más importantes de España tenemos entonces Barcelona, Valencia, Madrid y Sevilla. Y entonces vamos a ver poco a poco, vamos a presentar rápidamente cada una de estas ciudades para entender un poco, pues, por qué atraen por qué atraen la población y de qué manera se desarrollaron, ¿vale? Voy demasiado rápido, está todo claro. ¿Todo claro? Ok. Pues, empezamos entonces con Madrid. ¿Puede cerrar un poco porque no vemos bien? Sí. Disculpa. Muchas gracias. Bueno, entonces os he hablado de la densidad de población, de los... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Muy bien. Mejor entonces, okay. La población entonces se reparte de manera desigual en todo el territorio nacional, de ahí que pues unas ciudades se desarrollan más que otras, ¿vale? Por si acaso, eso es por si acaso, lógicamente todo el mundo sabe dónde se encuentra Madrid, aquí en el centro, Barcelona, aquí está, Valencia, aquí y Sevilla, aquí, ¿ok? Lógicamente todo el mundo aquí sabe dónde se encuentra, pero bueno, por si acaso. Vamos a empezar rápidamente, pues vamos a hacer una presentación rápida de estas ciudades más importantes, ¿vale? Pues primero Madrid. ¿Por qué empezamos con Madrid? Pues simplemente porque es la capital, ¿vale? Ya lo sabéis, es la capital del país, pero también es la capital de la comunidad autónoma de Madrid, ¿okay? Una comunidad que se organizó alrededor únicamente de esta ciudad, ¿vale? Madrid es la ciudad más grande del país y más poblada, ¿vale? Con más de 3 millones de habitantes. Si consideramos el área metropolitana, su área metropolitana, pues Madrid asciende a una población de 6,5 millones de habitantes, ¿vale? A ver, tenemos la ciudad de Madrid, que se compone de 3 millones de habitantes, y su área metropolitana, es decir, pues el conjunto de ciudades satélites que se encuentran en su región, pues que se ubica cerca, pues asciende a 6,5 millones de habitantes, ¿vale? ¿Está claro esto? Okay. Es decir, que Madrid a nivel europeo pues llega, pues su área metropolitana llega después de París, de Londres y de la zona de Ruhr, es decir, pues del sur de Alemania, ¿vale? Y pues en realidad Madrid es la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, detrás de Berlín y Londres, ¿okay? Pues, ¿por qué Madrid alcanza una población tan elevada? Pues, primero porque es por su capitalidad, ¿vale? Su capitalidad, es decir, pues, su función de capital del país, ¿okay? Capital administrativa, y pues, además de esta función administrativa, pues, su
ubicación central, ¿vale? Su situación geográfica le permite también atraer a mucha población. Estos dos elementos han provocado el desarrollo de una estructura radial. ¿Radial, entendéis la palabra? A ver, lo escribo por si acaso. Radial. A ver, no se nota, mi bolígrafo ya no funciona. Bueno, radial, ¿qué significa? Significa que Madrid es el punto central, ¿vale? Está en el centro de la península, y de ahí entonces, de Madrid, salen las autovías, salen los trenes, salen los aviones. Radial en el sentido de que Madrid es el punto central y todas las carreteras salen de Madrid y se van hacia la periferia, ¿vale? Como digamos una estrella, ¿sí? Podemos decir un ¿Cómo? H y B. Si quieres. ¿Cómo, ¿en qué sentido? En geografía hemos aprendido que cuando tenemos una ciudad que tiene aeropuerto y todas maneras de viajar en el mismo punto, se llama un hub. Ya, a ver, claro, Madrid se compone de todos sus medios de transporte, todos sus medios de comunicación. Pero más allá de eso, más allá de tener una estación de tren, de tener una parada las paradas de metro, los aeropuertos, pues más allá de esto, pues es el hecho de que es un punto de partida de todo el sistema. Es decir, que si miramos la distribución de las carreteras en España, pues las autovías más importantes que relacionan las ciudades importantes entre ellas, todas pasan por Madrid, ¿vale? Hay Sevilla-Madrid, Barcelona-Madrid, Valencia-Madrid, se va también una autovía hacia el oeste y funciona igual para el tren, ¿vale? Radial en el sentido de como de un sol un poco, ¿no? Es el punto y los rayos se van hacia la periferia, ¿vale? ¿Entiendes esto? Y esto, pues esta estructura radial, pues explica también la atracción que provoca Madrid y pues su potencia, digamos, a nivel poblacional, pero también a nivel económico. Entonces, la Comunidad de Madrid se creó especialmente para esta ciudad, para gestionar pues esta ciudad. Es decir, que es una comunidad monoprovincial, ¿vale? Hay varias comunidades que se componen de varias provincias, pues en este caso, en el caso de la de la Comunidad de Madrid, hay únicamente una provincia que es en realidad su área metropolitana, ¿vale? A nivel económico, la ciudad de Madrid se basa, digamos, en los servicios, ¿vale? En realidad, el 85% de su sistema económico se basa en la economía de servicios, es decir, pues en la actividad turística, en los hoteles, en las empresas de servicios, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel financiero también el 85% de su economía, ¿vale? De ahí que pues la población joven llega cada vez más rápida hacia esta ciudad. Y actualmente a nivel político, y eso desde 2015, la alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena, ¿vale? Manuela Carmena, con el movimiento Ahora Madrid, un movimiento apoyado, digamos, sostenido por Podemos, ¿vale? Eso entonces era para Madrid. A nivel económico, el 85% de su economía se basa en los servicios. Es el punto de partida, digamos, de la estructura de transporte, una estructura radial que permite una distribución hacia el resto del territorio, ¿vale? Vamos a ver rápidamente la ciudad de Barcelona. Es la segunda ciudad de
del país, ¿vale? La segunda ciudad más poblada de España. Tiene más de 1.600.000 habitantes, ¿vale? Y su área metropolitana cuenta con 5 millones de habitantes. Es decir, que también su área metropolitana es muy importante. También pues es la segunda ciudad más rica del país, por eso pues también tiene un papel importante y pues una atracción de la misma manera importante. Su economía es muy diversificada, pero en realidad, casi como Madrid, pues es más diversa que Madrid, pero predomina, digamos, en la economía de servicios, ¿vale? Pero también hay que tener en mente que la industria siempre tuvo un papel importante en la ciudad de Barcelona. Actualmente la industria representa el 12% de la actividad económica de esta ciudad, ¿vale? La industria. Y pues unos barrios hace poco tenían pues eran especializados, digamos, en la industria. Poco a poco pues va recuperando el sector de servicios que actualmente predomina, pero hace algunos años funcionaba al revés, digamos. Tradicionalmente, y eso desde hace pues, claro, mucho tiempo, esta ciudad ha sido muy dinámica a nivel económico, pero también y sobre todo a nivel comercial. Si miramos años atrás, durante el siglo XIX, pues Barcelona tenía un papel estratégico a nivel económico y a nivel comercial con los intercambios en el Mediterráneo y pues estos intercambios se basaban sobre todo en la industria textil, ¿vale? Es decir que durante el siglo XIX y el siglo XX pues Barcelona, cuya economía se basaba básicamente en la industria, era una fuerza, digamos, del país en cuanto al comercio internacional, ¿vale? Pues actualmente, como os decía, la industria va perdiendo peso en el sistema económico de esta ciudad. Y a cambio se desarrolla el sistema de servicios y se desarrolla el modelo turístico. Actualmente existen muchísimos debates en esta ciudad, debates relativos justamente al modelo turístico adoptado por la política local, digamos, de la ciudad. Es que el problema que se nota en los barrios actualmente es que la ciudad y los barrios se están desarrollando sobre todo para los turismos, para la población extranjera y al final pues la población de la ciudad, los barceloneses pues no consiguen tener un acceso al alojamiento, ¿vale? La población casi ya no puede acceder a los comercios locales, a los transportes sí, pero al alojamiento, ya que todo se está desarrollando alrededor del turismo sin pensar necesariamente pues, a la vida cotidiana, digamos, de la población tradicional. Entonces, existen muchos debates actualmente en esta ciudad en cuanto también a los pisos turísticos y se desarrollan muchos movimientos sociales locales para pues, defender lo que se denomina el derecho a la ciudad, ¿vale? El hecho de que pues, la población pueda implicarse en el derecho, en el desarrollo de su barrio. Pues actualmente la alcaldesa es Ada Colau, que justamente a nivel de su carrera política sale de un movimiento de ocupas, es decir, un movimiento que defendía los derechos de los habitantes de quedarse en su alojamiento, ¿vale? O sea que es un problema muy, muy potente, digamos. Entonces es Ada Colau con el movimiento que se denomina Barcelona en Comú, ¿vale?
Rápidamente también vamos a ver Valencia, que es más bien una que aparece como con una población de 800.000 habitantes, ¿vale? Que una población de 800.000 habitantes que asciende a 1,5 millones de habitantes si se incluye su conurbación, es decir, su área metropolitana, ¿vale? Entonces, es la tercera ciudad del país, ¿vale? Pues Valencia es la capital de la Comunidad Valenciana y pues a nivel económico siempre intentó alcanzar el modelo de Barcelona, pero nunca lo consiguió, ¿vale? Tiene un peso económico menor al del peso de Barcelona. Esta ciudad intenta también desarrollarse a nivel económico con el turismo, ¿vale? Como podéis ver en las fotos, pues se construyó, por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias para atraer a la población, a los turistas. Además, pues se desarrollaron lo que se denominan pues, los grandes eventos, ¿vale? Los grandes acontecimientos, como por ejemplo la Fórmula 1, las fallas. Bueno, y el objetivo de esta ciudad era alcanzar el nivel económico de Barcelona, pero nunca lo consiguió, ¿vale? Y bueno, quedan otras dos ciudades, pero no vamos a hacer toda la lista. Todo esto, pues, para deciros que en estas ciudades, pues, se reparte la población, pero también se reparte la actividad económica y la actividad humana, ¿vale? Esto, pues, se debe a varios factores que ya hemos evocado. Y pues otro elemento muy importante a la hora de hablar de las ciudades y del desarrollo territorial de España es denotar también pues, que en cada ciudad se hablan también pues, de manera distinta, ¿vale? Este reparto de la población, según el relieve, según el desarrollo económico, humano, pues también se nota a nivel cultural, ¿vale? Cada ciudad, cada región tiene su propia cultura, ¿vale? De ahí también que, pues, la lengua tiene un peso muy importante. Lo que me interesa también ahora, para terminar un poco esta parte de geografía, y luego introduciremos la civilización, es estudiar un poco la evolución de las lenguas en España. Sí, he pasado Sevilla y Zaragoza, era voluntario, ¿vale? Lo pasamos porque nos vamos a hacer una lista de cada ciudad, pues puedes borrar, ¿ok? Entonces, os he presentado las ciudades principales, Madrid, Barcelona y Valencia. Luego, pues lo de Sevilla, Zaragoza, podríamos hablar también de Bilbao. Siempre pues podéis buscar y profundizar en casa. Bueno, pasamos entonces a la lengua, otro rasgo muy importante a la hora de presentar este país. Vamos a ver, pues inicialmente en España, ¿qué se hablaba? Pues se hablaba en latín, ¿vale? Es decir, la lengua impuesta durante la conquista romana, ¿vale? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo evolucionó la lengua en España para llegar a la situación actual, ¿okay? Pues al principio se hablaba en latín, es decir, pues la lengua impuesta por los romanos. En aquel momento el latín era sobre todo la lengua de los soldados, ¿vale? De los soldados romanos. Los soldados romanos eran numerosos, de ahí que pudieron transmitir poco su forma de hablar. Poco a poco, la población nativa, es decir, la población que ya estaba en la península antes de la llegada de los romanos, pues poco a poco se puso a hablar la lengua impuesta
por los romanos, es decir, el latín. Pero se denominó en aquel momento el latín hispánico, ¿vale? El latín hispánico, pues simplemente porque se trató de una adaptación, digamos, de la cultura nativa con la lengua impuesta por las conquistas. Entonces, es a partir de este latín hispánico que se formó el castellano, ¿vale? El castellano, pero también el portugués, así como el gallego y más tarde y también el catalán, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Pues estudiar un poco la evolución de estas lenguas, porque la lengua al final pues evolucionó según las distintas conquistas y según la evolución histórica del país, ¿vale? Pues el latín hispánico surgió con la llegada de los romanos, pero en realidad surgió de manera muy progresiva. Es decir que el cambio del latín a la lengua, bueno, de la lengua peninsular, perdón, al latín no se hizo de repente, ¿vale? La población siguió conservando su forma de hablar, pero fue de manera muy progresiva que integró palabras de latín para al final, pues, tener su propia, una forma, pues, que dio lugar al castellano, ¿vale? Los cambios más profundos, en realidad, ocurrieron durante los siglos 7 y 8, ¿vale? Los documentos que nos quedan de la época, que son escritos, ¿vale? Son documentos que permiten entender cómo evolucionó este sistema lingüístico, nos permiten constatar, digamos, que se introdujeron poco a poco palabras en el latín, ¿vale? Palabras nativas. Y al final, pues, fue solo a partir, pues, poco a poco se introdujeron pues, palabras, luego frases completas, para formar alrededor del siglo X un libro que se llama Las glosas emilianenses, ¿vale? Estas glosas emilianenses constituyen el primer escrito en castellano, ¿vale? Pues del latín se introdujeron poco a poco, pues, palabras iniciales nativas y poco a poco se formó el castellano, ¿vale? Y vamos a ver cómo evoluciona todo esto según, pues, los avances históricos, ¿vale? Estos mapas corresponden a la evolución histórica de la península, que vamos a desarrollar de manera muy detallada en la parte de civilización, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué notamos en los primeros mapas? ¿Qué se nota? Pues, por supuesto, la primera cosa que podemos notar es que es la poca extensión del castellano inicialmente, ¿vale? En el año 1000. Aquí tenéis el castellano, ¿ok? Y poco a poco veis que el castellano va avanzando, ¿vale? Para ocupar al final la casi totalidad de la península, ¿ok? Pues en realidad el castellano se formó en el norte de la península, en el condado de Castilla, de ahí su nombre castellano. Las demás lenguas, pues veis también que otras lenguas se formaron en aquel momento, como pues el euskera, y todo fue, digamos, un proceso paralelo. Pero vamos a ver y a comprender, digamos, por qué se impuso el castellano. A ver, veis que, por ejemplo, en aquel momento también el catalán ocupaba la zona norte de la península y sur de Francia. Se formó a partir entre el siglo VIII entre el siglo VIII y el siglo X, ¿vale? Pero lo que más me interesa en estos mapas es la presencia del árabe, porque vemos la presencia de la lengua árabe en estos mapas.
Perfecto, exacto, y esto que vamos a empezar justo después. Muy bien. La presencia árabe, pues, de la lengua árabe, pues, se debe justamente a la presencia de esta población. Vamos a ver, a partir del año 711, y es lo que vamos a introducir luego, pues el árabe, pues los omeyas se llaman, se extendieron en toda la parte norte de África y subieron pues en Europa pasando por España, ¿vale? Pues su reino, digamos, perduró entre el año 711 hasta 1492, ¿vale? A ver, durante todo este tiempo, lógicamente, la población, hubo una mezcla, digamos, de lenguas en aquel momento. Es decir, que la población que inicialmente hablaba castellano, pues sobre todo en el sur de la península, pues utilizó de vez en cuando palabras árabes. Los árabes intentaron imponer su lengua, pero al final quedó el castellano. ¿Por qué? Pues porque a partir de porque en 1492 los reyes católicos que habían impuesto el castellano en todos los territorios que iban conquistando, pues impusieron su lengua, ¿vale? Entonces, pues veis que los rasgos culturales se deben necesariamente a la evolución, pues a los avances y a las distintas invasiones que pasaron por esta península, ¿vale? A ver, eso entonces es una presentación global, ¿vale? Quería mostraros los distintos impactos que podemos notar a nivel cultural y sobre todo en la lengua, pero también a nivel económico, de cómo evolucionó esta península, este país, pues basándose primero en el relieve, ¿vale? Y pues en su formación física. Vamos a ver, ¿por qué pudo entrar tan fácilmente el reino árabe en la península? Por su situación geográfica, ¿vale? El estrecho de Gibraltar, que solo mide 14 kilómetros, es una puerta de entrada, ¿vale? De la misma manera, ¿cómo pudo entrar el Imperio Romano? Pues antes, en el siglo V, pues pudo entrar por los Pirineos y por el mar Mediterráneo, ¿vale? Al inicio de esta clase os hablaba de una situación estratégica y de una posición de puente. Pues vamos a ver que a lo largo de su historia, España siempre conservó este estatuto, digamos, de nexo, de punto de unión, de puerta de entrada entre dos continentes. Y todo esto, pues, tiene necesariamente un impacto sobre, pues, su desarrollo cultural, pero también sobre su desarrollo económico, ¿vale? A ver, está claro más o menos todo esto. Sé que hay un conjunto de informaciones bastante, pues, amplio, pero está bien para la geografía. ¿Tenéis preguntas? Pues está bien. Sí. Dijo que en los Pirineos estaba muy difícil entrar porque solo había dos puertas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo los romanos lograron entrar así? A ver, entonces pues pasaron por las dos puertas justamente y sobre todo por el mar. El mar Mediterráneo es la otra puerta de entrada a la península. Hemos dicho pues una de las características más importantes son los kilómetros de costa, Okay. ¿vale? Pues es casi imposible tener una fortaleza a lo largo de todas las costas de este país, ¿vale? Bien, entonces, rápidamente introducimos la parte de civilización. A ver, eso os lo dejaré en la wiki. Bueno, hemos terminado la geografía, ¿vale? Hemos empezado tranquilamente y hemos visto los rasgos específicos, el relieve, el clima y unos puntos culturales, ¿vale? Vamos a empezar ahora, entonces, lo que más nos interesa, es decir, la clase de civilización, ¿vale?
que constituye finalmente nuestro segundo capítulo, que se titula La Edad Media de Al-Ándalus a la Reconquista. Vale, ¿okay? Vamos a ver. Antes de empezar, pues una pequeña introducción. La Edad Media, ¿qué es? ¿De qué hablamos? Vamos a ver, no empezamos con la prehistoria, no empezamos con los romanos, llegamos directamente a la Edad Media. Vamos a ver, pues tal y como sucede en el resto del occidente y en los demás países europeos, en el caso de España existen dos hitos, es decir, dos puntos, ¿vale? Dos hitos, dos etapas que marcan, que delimitan la Edad Media, el principio y el final. Vamos a ver. Pues para el principio, en realidad son las invasiones germánicas, ¿vale? Las invasiones germánicas a la Hispania romana durante el año 409 y justamente la caída del Imperio Romano en el año 476, que marcan el principio de la Edad Media en España. Repito, antes de la Edad Media, España se denominaba Hispania, con una H, ¿vale? ¿Hispania qué es? Es el imperio romano que se impone en la península, ¿vale? Pues Hispania es antes de la Edad Media. ¿Cómo empieza la Edad Media? Pues con la caída de Hispania en 476 después de Cristo, ¿vale? ¿Cómo cayó este imperio romano? Pues con las invasiones germánicas, es decir, con los visigodos, ¿vale? Bueno, esto entonces es el principio de la Edad Media, la caída del Imperio Romano, ¿okay? Para el inicio. Y para el final, el otro hito, digamos, que delimita esta famosa Edad Media, es la conquista de Granada, que acabamos de evocar, la conquista de Granada por los reyes católicos, que ocurrió en 1492, ¿vale? Es decir, pues, lo que vamos a, en este capítulo, vamos a ver todo lo que ocurrió entre 476, o sea, con la caída del Imperio Romano, hacia 1492, y la reconquista, que es la reconquista por los reyes católicos de Granada, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver una serie de etapas históricas que marcaron a España durante la época medieval, ¿vale? Entonces, Hispania, ¿cómo empezó todo esto? Pues en la península se denominaba Hispania, ¿vale? Era una provincia del Imperio Romano, ¿okay? Hispania era una provincia del Imperio Romano. Pero pues, a partir de los años 470, 460, como en Roma, pues empezó a sublevarse la población, ¿vale? La población de Hispania, empezó a sublevarse, ¿vale? Se produjeron cambios en el Imperio Romano, ¿vale? Es decir, que aumentó la conflictividad social, sobre todo en las zonas campesinas, ¿vale? Esto, entonces, el aumento de la conflictividad, sobre todo en las zonas campesinas, es el elemento, digamos, que permitió el desarrollo de las invasiones germánicas, ¿vale?
Es decir, es la fragilidad social, ¿vale? El desequilibrio que se estaba jugando entre pues, la capital Roma y las provincias campesinas que permitieron el acceso de las demás civilizaciones en este imperio, ¿vale? De ahí que, pues, los visigodos pudieron entrar progresivamente en la península, ¿vale? Con el aumento de la conflictividad en el Imperio Romano, pues, se fragilizó la potencia de este imperio, incluso en la península, y de ahí que entraron otras civilizaciones, y en este caso, en el caso de Hispania, entraron los visigodos, ¿vale? A ver, sí, mejor con mapas, ¿no? Hispania, que aquí tenéis, y luego pues las invasiones germánicas con los visigodos, ¿vale? Veis que al final los visigodos ocuparon pues lo que era antes Hispania. Paralelamente ocurrieron dos acontecimientos importantes. Pues, mientras entran los visigodos, cuando se instala la civilización visigoda, pues hay un elemento clave, es la cristianización de la península, ¿vale? El rey Recaredo, pues un rey visigodo, decide de convertirse al cristianismo, ¿vale? Se cristianiza la península durante el reino visigodo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el objetivo de este rey es de armonizar y de crear una solidaridad entre los distintos territorios de esta península que acaba de pasar, que acaba de sufrir varias invasiones, ¿vale? Ese es el primer elemento clave. El segundo elemento clave es que paralelamente surgió una nueva religión, ¿vale? Surgió el Islam, que se extendió de manera muy rápida en el norte, pues veis, pues en Asia, en África, y que llegó rápidamente a la península ibérica, ¿vale? Pues al igual que el cristianismo, el Islam, pues ¿cuál era el objetivo? Era extenderse en muchos territorios, ¿vale? Tener una expansión muy grande para alcanzar un territorio amplio, ¿ok? El objetivo entonces era obtener la base de una nueva mentalidad para expandirse militarmente, ¿vale? Pues esta voluntad militar de expandirse, de hacer crecer el impacto de esta cultura y de esta religión, como se hizo en la península con los visigodos, ¿vale? Pues llegó a producir la entrada de los omeyas en 711 en la península, ¿vale? En 711 se produjo una batalla entre los visigodos y los omeyas, y esto marca entonces el principio de la presencia árabe en la península, ¿vale? Eso entonces lo repasamos la semana que viene. Empezaremos con esto y empezaremos con justamente la Edad Media y Al-Ándalus, ¿vale? ¿Está todo claro? ¿Voy demasiado rápido o no? ¿No está bien? Si hay cosas que no entendéis,